Hola, buenas noches, estimados alumnos. Ahora, confírmeme. Ok, muchas gracias. Dame un segundo para compartir la diapositiva, por favor. Hola. Ahora sí, Juan. Muy buenas noches. Si se logra escuchar bien, por favor, me confirman para iniciar la clase. Ya, perfecto. Nuevamente, iniciamos la segunda clase correspondiente al curso de Administración de Recursos Humanos y de Planilla. Un poco para terminar lo que quedó pendiente de clase anterior y iniciamos lo que era el segundo tema, selección y reclutamiento de personal, ¿no? En cuanto a lo que tocamos, el último tema quedó pendiente lo que correspondería a lo que es cuadro de asignación del personal, ¿no? Normalmente es importante siempre, estimados alumnos, tenerlo, porque esto va a permitir dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, poder saber en qué puesto puede ir qué persona bajo su perfil, ya sea técnico o profesional, bajo sus conocimientos adicionales, bajo sus habilidades, con la finalidad de que ellos puedan desarrollar una correcta y eficiente función dentro de ello. Y de ahí tenemos lo que siempre es bueno resaltar y tenerlo claro. El cargo. La segunda clase, no te preocupes, ya la empresa se comunicará contigo para enviarte el material de la primera clase. Recordemos también, estimados alumnos, que el clima organizacional, así como en nuestra ciudad, en nuestro país, o el lugar donde principalmente nosotros vivimos, puede haber días de mucho calor, días fríos, días de mucho frío, ¿no? Existen las famosas estaciones, ¿no? Verano, otoño, primavera, invierno. Igual pasa con las organizaciones. Hay temporadas donde va a estar muy bien la organización, todos van a estar felices. Pueden existir temporadas donde también va a haber ciertas fricciones por alguna razón propia de la organización. Puede ser por renovación de contratos, ¿no? Donde la situación no es tan bonita para algunos si es que se trata de que tu contrato se va a vencer. Entonces, el clima organizacional principalmente a qué se debe es todo lo que se gesta de la interacción entre los trabajadores de la organización, ¿no? Entre las personas, ya sea el nivel que desempeñen, ya sea el propio dueño, propietario, ya sean los trabajadores de mando alto, mando medio o mando bajo, la relación que ellos tengan, cómo interactúan, si se llevan bien, si se llevan mal, si existen ciertas fricciones dentro de la organización. Eso es el clima organizacional, ¿no? Principalmente se da en el ambiente físico de la organización. También hay clima organizacional que ya se viene trabajando puntualmente mediante medios digitales, porque algunas organizaciones post pandemia han continuado trabajando mediante lo que se le conoce como el teletrabajo, trabajo remoto, ¿no? Entonces, ese también es parte del clima organizacional hoy en día. ¿No se logra escuchar?
Tatiana indica que no se lo escuchar. ¿Me confirman, por favor? Gracias, Tatiana. A ver, revisa tu equipo, tal vez estar alguna falla. Se escucha entrecortado. Ya. A ver, algunos confirman que se escucha bien. Los que no se escucha bien, les repito, puedan revisar su equipo. Capaz puede ser una falla de conexión. Entonces, ¿qué componentes, continuamos acá, qué componentes involucra el clima organizacional? Puntualmente tenemos las características estructurales. ¿Qué significan las características estructurales? Lo que decía, los mandos de la organización, de gerentes, jefes, técnicos, asistentes, personal operativo. Esas características estructurales, lo ideal es que todos sean tratados por igual, al margen de su condición profesional, al margen de su condición técnica o al margen de su condición operativa. Entonces, todos nos tenemos, por al margen de todo el cargo o profesión que nosotros podamos tener, somos seres humanos. Igual tenemos los mismos sentimientos, tenemos también emociones. Entonces, eso sí significa que debería ser de la mejor manera posible, ¿no? En el ambiente social, características personales también entra en el tema de componentes del clima organizacional. Como les repetía en la clase anterior, existen todas las personas puntualmente no reaccionamos igual ante una situación, ¿no? Hay personas que ante una situación crítica simplemente sabemos actuar, tenemos control emocional. Existen también otros tipos de personas que ante una situación crítica lo que puede suceder es que se vuelvan muy emotivas y empiecen tal vez a sentirse sensibles y eso conlleve a tener una fricción de su perfeccionamiento como persona, no puedan llorar. Entonces, las características personales, vuelvo a repetir, como la clase anterior, cada persona es un mundo diferente, nosotros somos totalmente diferentes, así seamos gemelos o mellizos. Somos totalmente diferentes. Tenemos diferentes sentimientos, pueden ser, pues, tenemos diferentes emociones, tenemos diferentes características internas nosotros como personas y esas mismas características nosotros las abocamos dentro de la organización, ¿no? Entonces, eso conlleva que lo que busque la empresa dentro de un clima organizacional es que existe una sinergia positiva de ello. ¿No? Y por eso es que a todo el personal, aún más cuando estamos en área de recursos humanos, siempre se invoca que todo el personal no puede ser tratado igual. Cada uno hay que conocerle sus fortalezas y sus debilidades, para que esto permita a la organización saber cómo actuar ante diferentes situaciones que pueda pasar un trabajador. Y el comportamiento organizacional, ¿no? Que es importante. ¿Por qué ¿Por qué el clima organizacional es importante en una empresa, en una organización puntualmente? Porque si no existe un buen clima, el trabajador no va a tener la motivación suficiente o no se va a sentir a gusto de poder desarrollar correctamente sus labores, ¿no? Porque tal vez pueda haber un tema de cuestionamientos adrede, puede haber malos comentarios, con el ánimo de perjudicar o indisponer a un trabajador, y eso comienza a haber ciertas fricciones en la labor que de una otra manera sobre la afectación que puede tener el trabajador o los trabajadores, sobre ello está la organización, la empresa. Y vuelvo a repetir, en el sector privado, las empresas vivimos de ingresos. Cualquier empresario lo que quiere es incrementar sus ingresos mes a mes, porque eso le va a generar mayor utilidad, eso le va a generar dentro de su política de expansión o de crecimiento, perfeccionarse. Eso también va a garantizar el puesto de trabajo del personal. Pero si a la empresa le va mal, muchas veces empresas han fracasado, también han tenido ciertos altibajos por tener un mal clima organizacional, porque tal vez existen ciertos cuestionamientos negativos que no son bien tratados por los recursos humanos y conllevan a que un personal que puede ser un potencial para la empresa puede explotarse en el buen sentido su talento en beneficio de la organización, tenga que buscar
nuevas oportunidades de manera externa y esto conlleva que perdamos oportunidades con nuestro equipo. Entonces, ¿es importante siempre trabajar articuladamente? Sí. Siempre es importante valorar a todo el personal indistintamente de la profesión del cargo también, ¿no? Tratemos igual, siempre se recomienda, principalmente el recursos humanos, tiene que potenciar siempre una política de un trato igualitario. ¿Qué es un trato igualitario? Que yo trate igual a quien pueda ser mi jefe o a quien pueda hacer una labor operativa como el personal de limpieza, como el personal de vigilancia, ¿no? Todos tenemos, más allá de la propia responsabilidad de organización, merecemos respeto y esto, el buen trato, o las buenas relaciones interpersonales que tengamos va a conllevar a que el clima organizacional se fortalezca. Entonces, la cultura organizacional es parte de un clima organizacional que comprende, puntualmente comprende las conductas de las personas, creencias y valores compartidos, ¿no? Esto es importante porque, vuelvo a repetir, cada persona, sencillísimo, aquí en esta reunión, en esta capacitación, ¿no? Del curso. Aquí podemos existir diferentes credos, ¿no? Diferentes religiones, personas que son católicas, personas que pertenecen a un grupo evangélico, personas que pertenecen a diferentes grupos religiosos, pero esas son nuestras creencias religiosas, eso no debe conllevar a que afecte a la organización, pues siempre se busca que cual fuese tu creencia, cual fuese tu conducta, y principalmente los valores que uno debe tener como persona, tomen de manera positiva a la organización. Porque si esta es la organización, yo empiezo a cuestionar o empiezo a generar actos discriminatorios, por así decirlo, ya sea por tus creencias religiosas, ya sea por tus creencias sociales, ya sea por alguna afectación en particular, eso va a conllevar que la cultura organizacional no se geste correctamente. Entonces, puntualmente, ¿qué buscan las empresas aquí? Es la identidad que los trabajadores sientan por la institución o por la empresa, ¿no? Más allá de ponerse el uniforme con el distintivo o el logo de la empresa, tengan la camiseta bien puesta, identificándose presencialmente con la empresa, ¿no? Porque el ponernos una camiseta no nos representa el que garantice el esfuerzo que nosotros vayamos a dar. El esfuerzo lo garantizamos con los buenos resultados que generemos gracias a nuestro trabajo. Entonces, una identidad de ser parte de la organización. El énfasis de grupo, el perfil de la decisión es súper importante. La integración debe ser constante en todo momento. Por eso es que actualmente muchas empresas están apostando por generar espacios de integración y recreación de sus trabajadores. Acá en Perú y en algunas empresas normalmente a ciertas fechas especiales se hacen actividades de integración, porque lo que buscan es que se generen patrones en que el personal, los trabajadores y todos los que integran la organización se encuentren satisfechos e identificados con ellos, ¿no? Y exista sobre todo una tolerancia, un criterio de recompensa que es importante, que sepa que yo realizar un excelente trabajo, que mi esfuerzo en favor de la empresa, estoy consciente que en su momento va a ser recompensado, ¿no? La tolerancia al conflicto. Y eso es importante, tener bastante tolerancia al conflicto. Recordemos que somos seres humanos y los seres humanos tenemos aciertos y desaciertos. Y en algunos desaciertos puede conllevar a generar determinados conflictos, ya sea en tu área de trabajo, esto puede ser un espacio más pequeño, ¿no? Tal vez enviaste un mal correo, tal vez si es que trabajas en un área contable no declaraste correctamente los tributos a la entidad de Estado, y esto conlleve a que generes algún perjuicio en la organización. Entonces, esos pequeños riesgos que nosotros tengamos por alguna deficiencia, entendamos en nuestro trabajo, ya sea por omisión, que esperamos que sea así, no por acción, conlleve a que no genere ciertos conflictos o fricciones, y si existiera, poderlos solucionar. Puntualmente, donde sean conflictos, cuando
Pueden darse situaciones de preferencias hacia uno o varios trabajadores, ¿no? Sencillísimo, capaz yo llego tarde, 5, 10, 20 minutos diarios tarde, y mi jefe inmediato superior no me dice nada, ¿no? Pero mi compañero, que por primera vez en toda su historia laboral llegó un par de minutos tarde, de inmediatamente le pusieron memorándum, eso va a generar un conflicto, ¿no? Es decir, pues, porque a él tiene preferencias, se va a especular diferentes situaciones y puede conllevar a situaciones de que afecten a la empresa, ¿no? Entonces, puntualmente hay que tener claro dentro de las empresas, ya cerrando el primer tema, es el clima organizacional, el ambiente que uno vive en el trabajo. O sea, cuando el clima es bueno es porque te sientes a gusto trabajando, porque te sientes feliz de ir a trabajar a tu centro de labores, y eso es importante. Si tu empresa donde trabajas o la empresa que tú tienes funciona así, vas por buen camino. Si la empresa que tú trabajas o la empresa que tienes tiene esa falencia donde tienes gente que parece que estuviera molesta, que la ves que llega un poco incómoda a trabajar o la ves a la defensiva, es porque el clima organizacional no está bien en ese momento. ¿Se puede corregir? Claro. Existen diferentes formas de poderlo corregir, pero no es de la noche a la mañana. Se tiene que aplicar ciertos programas de estrategias que conlleve esto a perfeccionar y subsanar ciertas fricciones. Normalmente el clima organizacional se vuelve complicado cuando existen fricciones laborales. Entre las principales fricciones, preferencia de los trabajadores. Que mi jefe o los jefes o los dueños prefieren más a uno que al otro. Es un indicio de mal concepto o de que esto un mal clima laboral. Entonces, eso hay que evitarlo puntualmente. Entonces, estimados alumnos, ¿alguna pregunta hasta aquí que tengan dudas, consultas, para ya poder pasar lo que corresponde a reclutamiento y selección de personal? Perfecto. Entonces, jóvenes, muy bien, gracias. Espero que igual satisfecho porque no existe ninguna duda hasta el momento. Si es que la tuvieran el desarrollo de la exposición, por favor, siempre recomiendo, pueden levantar la mano o escribir su comentario o para reforzar todo lo que tengo, esta duda, esta consulta, esta sugerencia y la vamos trabajando mediante la clase, ¿correcto? Entonces pasamos a ver, Carolina Alcántara, dice, donde yo trabajo hace unos días por favoritismo, entiendo que quería escribir, dieron el cargo mayor no por talento y bien complicado en el ambiente laboral. Sí, es bien complicado y sobre todo generan cierta malestar dentro de la organización estas situaciones porque siempre se espera aún más en el sector privado que la persona que esté en un cargo superior a ti sea una persona de amplio conocimiento y de amplia experiencia, ¿no? Porque es quien va a dirigir correctamente el área. Pero si ponen en ese cargo una persona que nosotros conocemos dentro de nuestro ambiente laboral, que no cumple las condiciones mínimas simplemente porque es muy allegado al gerente, porque es muy allegado al dueño, eso puede generar cierto malestar, ¿no? Porque tiene cierto favoritismo. Entonces, siempre es recomendable evitarlo. Pero si se da en tus centros labores, simplemente hay que apoyar en el buen sentido que el clima organizacional nos afecte, ¿no? Porque si no, eso va a conllevar a que no existe un bien ambiente laboral, no te sientas satisfecho y recordemos que si a la empresa le va mal, a nosotros también nos puede ir mal. Y si existen estas situaciones, siempre es bueno conversarlo. Si es tu área de recursos humanos, siempre es importante emitir un comentario constructivo, ¿no? De mejora, no solo decir va mal, pero qué podemos hacer, ¿no?
Y si hay un tema de abuso dentro de la institución, de la organización, mucho más es complicado. Pues creo que está pasando algo parecido. Entonces, bueno, iniciamos lo que corresponde a reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué es importante conocer dentro de, como asistente de recursos humanos, el reclutamiento y selección de personal? Recordemos que si el día de mañana mi empresa quiere, no sé, un personal de seguridad, un personal de vigilancia, alguien que esté en puerta, yo tengo que iniciar un proceso, a quién elijo, ¿no? Primero uno saber la necesidad del puesto. Vuelvo a repetir, ¿cómo puedo tener la necesidad del puesto teniendo un organigrama? Yo teniendo un organigrama puedo saber qué puestos me faltan cubrir, ¿no? Y si tengo un organigrama y tengo un manual de organización y funciones, es mucho más fácil realizar un reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué digo esto? Porque ya, profesor, vemos que la empresa va creciendo y necesitamos, no sé, un jefe de contabilidad. Ah, bacán, contratemos un jefe de contabilidad. Hay un proceso que seguir. Ahora, al jefe de contabilidad, ¿qué requisitos le vamos a pedir para que asuma ese cargo? Que tenga 1, 2, 3 años de experiencia, que tenga título. ¿Qué más podemos pedir? Que tenga experiencia en cierta línea empresarial, ¿no? Que tenga experiencia en el grupo que nosotros estamos, tal vez empresas pesqueras, tal vez empresas agrícolas, tal vez empresas comerciales. Entonces, eso es importante saber en el reclutamiento y selección de personal, entendiéndose principalmente que el recurso humano, el talento humano, como hoy en día lo llamamos, se habla mucho de talento humano, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de recursos, a veces se malinterpreta, ¿no? Que pueden ser el recurso financiero que lo uso para cumplir un fin. El recurso humano, o como actualmente se llama talento humano puntualmente, es porque cada una de las personas, cada uno de los trabajadores tiene ciertas habilidades distintas más allá de su propia profesión, ¿no? Entonces, el reclutamiento, ¿por qué le llamamos reclutamiento, no? O muy común a lo que corresponde al ejército, reclutar, ¿no? Ojo, una persona, un grupo de personas para que ocupe un cargo determinado, ¿correcto? Entonces, a esto no solo es escoger, sino hay que identificar y generar el interés de los potenciales candidatos, ¿no? El día de mañana yo publico un anuncio, porque existen diferentes medios para publicar un anuncio. Tenemos los medios tradicionales, que puede ser en el diario de la localidad, puede ser pegando un afiche, puede ser por radio, por televisión, son medios, digamos, tradicionales que en su momento fueron usados. En algunos casos aún se mantienen, o también puede hacerlo por medios ya actualizados o medios digitales, como páginas de trabajo. Tenemos entre ellas que participan en gran parte de países de Latinoamérica con tu trabajo. Tenemos Boomerang también, ¿no? Tenemos, bueno, como página de convocatoria de trabajo, ¿no? De ahí tenemos otras páginas que pueden servir para realizar una convocatoria. En algunas, la empresa se registra de manera gratuita y en algunas otras hay que generar una membresía, ¿no? En la búsqueda de trabajo pasa lo mismo. Si yo quiero buscar trabajo, cual fuese la página, ingreso de ejemplo a CompuTrabajo, selecciono el país que pertenezco, selecciono el distrito, la provincia, la ciudad que yo pertenezco y existe la opción que tú puedas colocar qué perfil de puesto quieres, ¿no? Tú eres administrador, colocas asistente creativo, administración y te va a salir toda la lista de trabajos que están en convocatoria. Ya tú de acuerdo a los requisitos elegirás. Entonces, eso es lo que pasa con las empresas. Primero la empresa tiene que, para poder reclutar, identificar qué puesto está vacante, qué puesto yo necesito. Y para yo colocar en un puesto tengo que tener claro que puede ser por diferentes razones. Es un puesto nuevo, es un puesto de reemplazo, es un puesto temporal porque la persona que tal vez está en ese cargo está de licencia, porque la persona en ese cargo ha pedido permiso temporal. Entonces, por alguna razón está el puesto vacante. Entonces, número uno del proceso de reclutamiento inicia con identificar la vacante del puesto. Como segunda parte tenemos generar el interés de los candidatos, pretendiéndose que el mercado laboral se maneja por oferta y demanda. Al existir poca demanda, la oferta por naturaleza es mucho mayor, ¿no?
Normalmente, en casos del Perú, cuando uno realiza una convocatoria bajo cualquier medio, suele tener mínimo 50 perfiles de personas propuestas, postulantes, por así decirlo, ¿no? Existe para uno o dos puestos puntualmente, ¿no? Ahora, post pandemia, un poco que se ha modernizado el tema de la selección de prospectos o de candidatos. Antes tenías que imprimir tu currículum, ponerlo en un folder y en algunos casos hacer la cola para presentar el expediente o en defecto ir al lugar de la empresa para presentar el currículum, ¿no? Ahora es mucho más fácil, ¿no? Ahora tienes un currículum digital, que eso va a permitir que puedas enviarlo a un correo o puedas subirlo en tu perfil de alguna página de trabajo y que te permita postular. De igual forma, la empresa lo hace mucho más rápido de esa convocatoria. Entonces, recordemos que el reclutamiento es el proceso de identificar e interesar a los candidatos que puedan ocupar una vacante en específico. Y para que eso se dé, yo primero tengo que identificar la vacante que está disponible, generar el interés de los potenciales candidatos, porque recuerda que en un proceso de reclutamiento, al finalmente yo tengo que seleccionar el mejor talento, ya porque cumple el perfil profesional, porque cumple el perfil técnico, de habilidades, o el perfil en correspondiente años de experiencia, ¿no? Y sobre ello hay un proceso, dependiendo de la empresa, que puede ser corto, mediano o largo. No hay empresas que demoran 1 o 2 meses en seleccionar un personal, porque es un cargo tal vez de mayor relevancia y eso conlleva que pueda tener, o el cargo pueda tener capacidad de decisión y no podemos seleccionar una persona por hacer la ligera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que depende del puesto que se va a escoger el periodo que puede demorar. Hay puestos que son mucho más rápidos. Entonces, el entorno de reclutamiento debe tener claro puntualmente dos factores que puede darse. Por un lado, saber la disponibilidad interna o externa del recurso humano, ¿no? ¿Qué significa disponibilidad interna? Y eso ya lo vamos a ver en tema de convocatoria. Yo puedo seleccionar un personal, ya sea, cuando hablamos de reclutamiento interno o disponibilidad interna, es sencillísimo, lo que comentó hace unos momentos un compañero. Han ascendido a una persona a un puesto cuya persona es muy problemática, muy conflictiva y no se lo merecía porque no tenía ni el perfil, ni los años de experiencia y tal vez ni los conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Yo quiero ahorita un jefe de administración, ¿no? Alguien que ocupe ese cargo. Ese jefe de administración yo lo puedo seleccionar de manera externa. ¿Qué se refiere? Que hago una convocatoria hacia afuera de la empresa, ¿no? Y todas las personas que cumplen ya sea el perfil profesional, el perfil de años de experiencia, el perfil de habilidades, ¿no? Con condiciones puntualmente que establece la empresa, postula y elijo el mejor perfil. ¿Correcto? Es una convocatoria externa, un reclutamiento externo. Y el reclutamiento interno, lo que ha pasado con alguna compañera en clase que mencionó, ¿no? Necesita un jefe de administración, la empresa lanza una convocatoria interna a toda la organización, ¿no? Envía tal vez a los correos, o los publica por los grupos internos que pueda tener, que se está buscando un jefe de administración, y solo pueden participar única y exclusivamente aquellas personas que integran esta empresa, ¿no? Entonces, ninguna persona de afuera puede postular porque su logro es un reclutamiento interno. Entonces, postulan y se entiende que el mejor perfil, igual, ya sea perfil profesional, perfil en cuanto a los años de experiencia, perfil como persona, en valor y conocimiento, porque es mucho más fácil y mejor porque ya conoces, seleccionas a una persona que ya conoce tu organización. De qué vamos a ver ventajas y desventajas de ella, ¿no? Y también tener claro las políticas de la compañía o de la empresa, ¿no? ¿Qué políticas tiene? Capaz, tu política de la empresa es generar línea de carrera. Si estas empresas tienen como política generar línea de carrera, ¿qué significa esto? Que va a apostar siempre por elegir a alguien de adentro de la empresa a que pueda subir de puesto, ¿ya? Generar un ascenso. Ese es generar tal vez una empresa que busca una política de línea de carrera, ¿no? Los planes de recursos humanos son importantes, les expliqué en la clase anterior, la planificación del recurso humano es fundamental, saber cuánto personal yo necesito mes tras mes para poder
operativizar la organización, ¿no? Tal vez viene mi empresa, es una empresa normal, pero en meses de campaña, ya sea, ejemplo, que aquí viene Navidad, todas las empresas incrementan ventas por naturaleza, porque existe mayor disponibilidad de dinero, ¿no? Y al tener más dinero, la población o la ciudadanía en el bolsillo, significa que este dinero se convierte en compras, en gasto. Entonces el gasto para nosotros es un gasto, pero para la empresa eso es un ingreso, no una venta. Entonces eso conlleva que mi organización pueda contratar mayor personal. Sencillísimo. Hace unos meses, en el caso Perú, febrero, marzo, que es campaña escolar, nosotros vemos comúnmente en las librerías o convocatorias en mayor incidencia en librerías, ¿no? Eso, se necesita asistente de almacén, se necesita cajera, se necesita personal de atención al cliente por campaña, ¿no? Porque son contratos cortos de 1, 2, 3 meses que lo que dura la campaña escolar, ¿no? La venta de útiles, de uniforme, de calzado. Ya cuando baja, también baja la convocatoria. Entonces, eso tiene que tener todos los recursos humanos, saber en qué mes necesito qué cantidad de personal. Es una empresa normal que siempre sus ventas se mantienen, ¿no? No tiene mucha tendencia a crecimiento mes a mes. La planificación va a ser también homogénea, pero si tenemos una empresa que se mueve de acuerdo a las temporadas, también vamos a tener que planificar correctamente qué meses necesitamos más personal, qué meses necesitamos menos personal. Entonces, esos son los planes que tiene que tener el tema de recursos humanos, ¿no? Y generar buenas prácticas de reclutamiento. ¿Qué significa generar buenas prácticas de reclutamiento? Que tengamos claro y preciso que yo no solo selecciono al personal porque puede ser un amigo, porque simplemente me lo recomendaron o porque simplemente lo entrevisté y en la entrevista me pareció muy buena persona, ¿no? Lo recomendable siempre para seleccionar un personal hay que pasar diferentes pruebas, ¿no? Una prueba tal vez de conocimientos que conlleve que lo que yo estoy buscando dentro del perfil de conocimiento de la persona cumple. Una prueba psicológica que es importante, saber si la persona tiene condiciones estables, ¿no? Recuerden que una prueba psicológica te puede determinar por un especialista, en este caso, el psicólogo o la psicóloga, saber que el postulante tiene ciertos patrones tal vez negativos, ¿no? Y que puede generar prejuicio a tu empresa. Puede tener ciertos temores también, ¿no? Y imagínate que en una entrevista psicológica o una prueba psicológica yo está buscando un vendedor y descubre el patrón del temor, ¿no? Que la persona no socializa. Simplemente esa persona no es apta para que sea seleccionada. Y también puedes pasar lo que se le llamarían patrones, evaluaciones psicométricas, perdón, ¿no? Para saber ciertas situaciones de la persona, del postulante en particular. Eso es lo que siempre se apuesta por hacer, ¿no? Porque recordemos que el seleccionar un personal no es como comprar un producto, ¿no? Que compro y si no cumplen las expectativas simplemente lo desecho, ¿no? Es una persona que puede tomar cualquier situación. Entonces nosotros siempre tenemos que tener claro las buenas prácticas de reclutamiento, ¿no? Porque si recordemos que el tener un personal, el contratar a un personal, la empresa lo hace para que le solucione ciertas situaciones, ¿no? Y sobre ello sume a los objetivos organizacionales. Y claro, Miguel lo tiene claro. Puntualmente, y se me estaba pasando recién el programa, el tema de los exámenes médicos. Actualmente las empresas que hacen un examen de ingreso para saber tener ciertas situaciones de salud, ¿no? Para tenerlo claro. Imagínate que contratas a una persona que tiene una enfermedad complicada, ¿no? O ejemplo, tal vez contratas a una persona para una labor operativa y en la prueba médica determina que sufre de epilepsia y lo contrataste para mantenimiento, ¿no? Y fue a hacer el mantenimiento de un tablero eléctrico y ya te imaginas lo que puede pasar. Entonces, esto es importante, porque recordemos que si nosotros somos postulantes y nos pregunta si sufrimos de algo, vamos a decir que no, que todo es perfecto, que todo estamos bien, que somos los mejores. Pues la empresa siempre tiene que tener ciertos factores que puedan tener filtros eficientes para poder determinar alguna falla que pueda tener el postulante. Entonces, volví a repetir el tema. Recordamos que existen dos tipos de selección o disponibilidad, la interna y la externa. Las políticas de la compañía, como les repetía, la política de línea y carrera es una política de promoción interna, las políticas de compensación, que son muy importantes, ¿no? Hay empresas que
Si yo les preguntara a ustedes, creo que les hice la clase anterior, ¿qué empresa te gustaría a ti trabajar? Me vas a decir, profe, me gustaría trabajar. Hace una semana tuvimos una charla con unos jóvenes y me profesor, me gustaría trabajar en una minera tal, ¿no? Y cuando dice, ¿por qué en la minera? Se hace régimen minero, vas a irte 20 días allá, y ahí 10 con tu familia. Bueno, si te gusta ese esquema, acá no, profe, lo que pasa es que allá pagan muy bien, le celebran de esto, los trabajadores tienen muy buenos beneficios, sobre todo va a tener seguros privados, ¿no? Mi familia va a estar cuidada. Entonces, hay empresas que son muy llamativas y atractivas para el mercado laboral, ¿no? Porque tienen una política de compensación muy buena. La situación del personal, ¿no? A veces salen encuestas o estudios puntualmente donde te dicen las mejores empresas de tu país para trabajar, ¿no? La mejor empresa para trabajar en el Perú está, porque cumple, bueno, una política de compensación, te ofrece una muy buena línea de carrera, porque dentro de los estudios internos su clima organizacional está en muy buenas condiciones, digamos que tiene un tema de salud positivo, ¿no? También pueden existir contrataciones de política de contratación internacional, dependiendo de la empresa. Si una empresa transnacional que se aplica, imagínate una empresa local, de tu localidad, de tu ciudad, no aplica una política de contratación internacional porque posiblemente no le dé el presupuesto, ¿no? Los planes de recursos humanos y las prácticas de reclutamiento, que fue lo que vemos. Y nos centramos en esta partecita, estimado Pelón, los requisitos del puesto. ¿Qué son los requisitos del puesto? Lo que realmente la persona debe cumplir. Puntualmente, ¿qué necesito yo considerar dentro de los requisitos del puesto? Número uno, tener claro la profesión o la especialidad que necesita el puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Si voy a escoger un asistente, un jefe, tengo que saber de qué especialidad o profesión debe ser. Si escojo un asistente de asistente administrativo, necesariamente va a tener que ser una persona que tal vez sea estudios universitarios concluidos, un técnico de administración, ¿verdad? Si quiero un asistente de contabilidad, obviamente va a ser poco probable que elija una persona de administración. Voy a tener que elegir una persona de contabilidad, ¿no? Nos vamos un poquito dentro de un esquema organizacional más abajo, ¿no? Voy a elegir un personal de seguridad, ¿no? Ya no califica el tema de los conocimientos profesionales, sino las habilidades puntualmente, ¿no? Que sea una persona o que haya servido en el ejército, que tenga experiencia en seguridad, que tenga ciertas condiciones físicas, ¿no? De altura, ¿no? De contextura, tal vez. Eso puede llevar, ¿no? Hay que tener claro, por un lado tenemos el tema del perfil profesional. Por otro lado, es importante tener claro los años de experiencia. Lo que decía una de la clase anterior, profesor, ¿por qué no dan oportunidades a los que acabamos una carrera, postulamos y no podemos porque no cumplimos los años de experiencia? Depende de las políticas de la empresa. Bueno, entonces, los años de experiencia siempre es importante. Para el caso peruano, bueno, hay una ley particular que valida las prácticas profesionales como años de experiencia, ¿no? Tú postulas y practicaste un año de manera profesional, te lo pueden validar como años de experiencia. Pero ¿por qué es importante los años de experiencia? Yo siempre he dicho que es importante, pero no determinante. Importante porque te va a garantizar que la persona que yo estoy buscando conozca ya la especialidad o el rubro del puesto que voy a seleccionar. ¿Y por qué no determinante? Porque nada me serviría, ejemplo, de una persona que tenga 10 años en un puesto en particular, pero sin embargo esos 10 años no lo ha sabido traducir en la propiedad de la empresa. ¿Qué significa? Que una persona que llegaba, cumple su horario y se iba. No generó desarrollo ni profesional ni organizacional. Pero sin embargo, puedo tener una persona que puede tener 2 años de experiencia en el mismo puesto que la persona que anterior, pero sin embargo esta persona ha generado mejores resultados en el área, generó mejores indicadores, tal vez implementó un tema interno de política de trabajo, ¿no? Y eso conllevó que la empresa crezca, ¿no? Entonces, siempre es importante tener claro, los años de experiencia sí, vuelvo a repetir, son importantes, pero no determinantes, ¿no? Y más sencillo en el tema de ventas. Yo tengo una persona de 10 años de experiencia en venta y una de 2.
¿qué necesito para garantizar quién es mejor o no? O quién mejor utilizó su experiencia. ¿El de 10 o el de 2? Puntualmente lo vamos a medir con un KPI o un indicador. Quien me genere mejores ventas es mucho más efectivo. Porque para yo conseguir ventas no necesito referirme y decir, bueno, no vas a decir, señora, yo soy vendedor, tengo 10 años de experiencia. No. Recordemos que puntualmente, vuelvo a repetir, la experiencia es importante, sí, porque te da cierta garantía que la persona a ocupar el cargo tiene ya conocimiento del área que va pues, a desarrollar, ¿no? Pero determinante siempre y cuando esa buena experiencia que él ha podido tener haya sido efectiva en su puesto de trabajo, ¿no? Por eso, Janelle dice, en venta la habilidad comercial, claro. De nada sirve que tenga 10 años yo de experiencia, mientras que tiene uno, tal vez, es muy hábil y genera el doble o triple de ventas que yo. Entonces, hay que tener claro eso. Es algo que las empresas siempre lo tienen, hay como factor para poder hacer determinado filtro, ¿no? Porque si no ponemos años de experiencia, imagínate, el que no tiene va a postular. Y otro también importante que ahora se está viendo y siempre se ha trabajado es el tema de habilidades. ¿Qué habilidades adicionales al tu conocimiento puedes tener? ¿No? O conocimientos adicionales. Ejemplo, eres asistente de recursos humanos y te has especializado en Power BI, ¿no? Eres muy bueno haciendo estos dashboards. Entonces, excelente, tiene una habilidad muy buena que conlleva sumarte. Por eso siempre te ponen ahí en una convocatoria, ¿no? Pues hayas llevado cierto curso, ¿no? Cierta especialización. Ejemplo, ustedes que están en este curso de recursos humanos, ¿no? Capaz estás con recursos humanos, pero nunca llevó una capacitación de recursos humanos. Entonces, sale una nueva oportunidad y tú dices, sí, yo tengo los años de experiencia, pero hay una habilidad que te están pidiendo en particular o conocimiento adicional. Que tenga cursos, que haya llevado cursos de recursos humanos por una cantidad de horas en específico. Dice, profe, yo cumplo los años de experiencia, cumplo el perfil profesional, estoy dentro de la carrera que están pidiendo, pero dentro de los conocimientos o habilidades adicionales no lo cumplo, porque bueno, participé del curso, pero no saqué el certificado. Entonces es importante tenerlo claro. Y ya que hemos tocado el certificado, no se olviden que existe una oferta vigente de 50 soles para potenciar tu currículum y certificado o $14 en moneda extranjera. Sería bueno, jóvenes, y recomendable sacar este certificado porque es lo que va a acreditar la enseñanza que vienen recibiendo, ¿no? Ya reforzando lo que correspondería en el tema de reclutamiento interno, lo tocamos de manera muy genérica, es cuando vuelvo a repetir, seleccionamos a alguien de adentro, no alguien dentro de la organización, alguien que está dentro de mi empresa. El que va a postular para ocupar ese puesto que esté en convocatoria, en defecto solo pueden ser miembros de mi organización, de mi empresa. No pueden ir uno de afuera, ¿no? No pueden ir un chico de la empresa vice, ni que haya estado buscando trabajo, por más bueno que sea, porque hay un reclutamiento solo que es interno. ¿Para qué se da? Puntualmente siempre se aplica cuando existe línea de carrera, ¿no? Y para eso, pues siempre es importante estarse capacitando, no solo en conocimientos, sino otras habilidades también. Y puntualmente, el desarrollo o la efectividad que tú tienes dentro de tus labores, ¿no? Imagínate, eres un vendedor muy bueno y sale para que el puesto de gerente, ¿no? Y capaz que te da la oportunidad y postulas y cumples las condiciones ganas, ¿no? Ya habiendo hablado de las ventajas, bueno, perdón, ya habiendo hablado de lo que correspondería al reclutamiento interno, vamos a ver las ventajas y desventajas. ¿Qué es bueno? Es más económico para la empresa en cierta forma porque yo ya no necesito realizar una convocatoria por alguna página de trabajo o algún medio tradicional, ya sea sacar un anuncio en el periódico no clasificado, ¿no? Donde tener que hacer un pago o poner afiches o pagar en radio y en televisión. O sea, ahorrar ese tema porque simplemente envío correos o los comparto en los grupos internos, ¿no? Mayor validez y seguridad porque yo ya tengo el file o el perfil o el expediente, por así decirlo, de mi trabajador, ¿no? Ejemplo, Jaime López trabaja para mi empresa y él postula para un puesto mejor dentro de la organización, yo ya tengo su perfil, yo ya tengo su evaluación médica, ya tengo su evaluación psicológica, ya tengo su evaluación de conocimiento, ya tengo la documentación de él y de su familia si fuera, ya está dentro de la organización, es más, sobre ello ya yo conozco cómo él trabaja, ¿no?
ahorrar cierta parte del proceso. Lo único que calificaría es otros criterios de evaluación, ¿no? Y sobre todo que sirve como una herramienta muy, muy poderosa para la motivación del personal, ¿no? O sea, que sepan que cuando existe una vacante disponible, la empresa siempre apuesta por impulsar el crecimiento interno, ¿no? Primero busca adentro y si ya no encuentra, va a verse obligado a buscar afuera de la organización. Entonces, desventajas que tiene. Y ahí viene lo que les comentaba, o sea, sale la oportunidad y no estuviste preparado, no te capacitaste, tal vez no sacaste tu título, tal vez no fuiste especializándote, tal vez no cumpliste las metas internas del área, entonces eso conlleva que si existe esa oportunidad, fuiste, ¿no? Otro, y lo que aquí lo que mencionó su compañera, ¿no? Profesor, pero no me parece que la persona que pusieron era la correcta. Tiende a crear cierta actitud negativa en los empleados cuando se elige a la persona incorrecta, ¿no? Es lo más clásico que ha pasado con su compañera que dijo, profesor, han elegido una persona que no cumple. Es porque esto va a generar una actitud muy negativa, ¿no? O sea, porque eligieron a él, el cuestionamiento, ¿no? Si el man ni siquiera cumplía con la labor, llegaba tarde. Entonces, esto puede afectar el tema interno también, ¿no? Como ventaja la motivación y como desventaja es que si se elige mal, puede generar cierto conflicto. Entonces, métodos que se utilizan, el reglamento interno puntualmente es ascender a un personal o en defecto cambiarlo de un área por sus talentos, por sus habilidades, ¿no? Las pruebas son más puntuales y la descripción del cargo es más fácil para poderlo determinar. Hacemos el reclutamiento externo. Reclutamiento externo, ¿qué nos dice? Puntualmente externo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con mi empresa o la empresa donde yo trabajo. Profesor, van a necesitar un jefe de área, pero no han dicho nada de dentro porque la empresa quiere buscar a alguien de afuera. ¿Tiene ventajas? Sí. Y así como ventajas, también tiene desventajas, ¿no? Recordemos que alguien de afuera, cuando llega a la empresa, por más experiencia que pueda tener en el área, tiene que adaptarse. Porque así como nosotros como personas somos diferentes, las empresas, al estar conformadas con personas, también se vuelven diferentes, ¿no? Y tal vez a ustedes les puede pasar o les ha pasado que en su momento estás trabajando en un área, en un puesto determinado y sale una mejor propuesta en el mismo puesto, pero en otra empresa. Te fuiste si la situación es totalmente distinta, ¿no? Su política organizacional es totalmente distinta y cuesta adaptarnos, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas que pueden, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca dentro del reclutamiento externo, ¿no? Ventajas que también puede tener y pasamos rápido a las ventajas, para que más claro. Ventajas que tiene, ¿no? Que al traer a alguien de afuera a mi organización viene con conocimientos que mi empresa no tiene. ¿Vamos a entender? Si yo traigo a alguien de afuera, viene con conocimientos, habilidades que mi empresa tal vez no lo tiene. ¿No? Pues es que sucede que cuando llega una persona nueva está activa, ¿no? Haciendo mil cosas, queriendo mejorar, tratando de cambiar ciertas cosas negativas que ve, que para él pueden eximirse y mejorar en algunos aspectos mejores, ¿no? Pues recordemos que siempre es bueno oxigenar la organización, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Que venga alguien de un nuevo respiro, de un nuevo giro, ¿no? Como fue puntualmente en el tema de gobierno, ¿no? Presidencial o municipal, como que vamos a tener. La autoridad que llega es una gestión totalmente distinta, a pesar que existe un personal de planta totalmente distinto. Unos se abocan por un tema, otros por otra situación, entonces eso es, lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Hay empresas que cuando ponen un gerente se aboca mucho al tema de recursos humanos, o en defecto otro que pone un gerente y el gerente que llegó está más abocado al tema de ventas, ¿no? Ventas, ventas, ventas y recursos humanos lo descuida en cierta parte, ¿no? Entonces esa es la ventaja que tiene el traer una persona de afuera, que viene con un conocimiento totalmente distinto, con una experiencia totalmente distinta, que eso bien empleado puede mejorar los resultados de la organización.
De ventajas que trae, uno, que el proceso demora mucho más, ¿no? Me refiero a que demora mucho más porque, pues, dependiendo del cargo que va a ocupar, va a tener que sacar una convocatoria que va a durar, no sé, 1, 2, 3 días, mientras que reviso todos los expedientes que me fueron enviados, me puede demorar 1, 2, 3 días más, ya voy casi una semana, mientras que de lo que revisé selecciono a los 10 5 mejores, un día más tal vez, 2 días con suerte, y mientras que selecciono a los 5 mejores, los invito a pasar todo el proceso de entrevista, ¿no? Ya sea entrevistas personales, evaluaciones psicológicas, y ya después seleccionar a la persona, ¿no? Entonces eso me puede llevar entre una semana, 15 días, un mes, dependiendo el protocolo que tú puedas tener dentro del área de recursos humanos y que puede estar establecido en los procesos propios. Y puntualmente, ¿qué más? ¿Qué hace que encarezca el proceso? ¿Por qué? Es sencillísimo, ¿no? A ver, recordemos que todas las empresas no manejan un tópico, no tienen un doctor por defecto, ¿no? Un doctor, aunque ahora en algunas empresas ya te piden un doctor, no, puntualmente si son empresas de alto riesgo, ¿no? Alguien que esté ahí, este, específicamente como algo. Pero si mi empresa no lo tiene porque es pequeñita o mediana, y yo tengo que pasar examen, hacerle pasar examen médico a mis potenciales candidatos o al personal seleccionado, tengo que pagar un consultorio o una clínica o un doctor especializado y decirle, evalúamelo bien, ¿no? Y eso ya genera un costo para mi empresa. Si mi área de recursos humanos no tiene un psicólogo, tendría que contratar a un psicólogo freelance para que realice la evaluación. Entonces eso ya generaría también un desgaste económico en mi empresa. Pero siempre es bueno descartar, ¿no? Porque a veces seleccionar a la ligera o a la primera simplemente porque me cayó bien puede generar muchos riesgos. Entonces, principales técnicas de reclutamiento que se tienen, la consulta de archivos de los candidatos, ¿no? Que tal vez en su momento para un puesto determinado postulado, seleccioné y la persona que yo seleccioné por defecto no me duró mucho tiempo por alguna razón o su expectativa no cumplía lo que la empresa le ofrecía y renunció, o en defecto no cumplió a nosotros como empresa la expectativa, ¿no? O sea, pasó todas las pruebas. Recuerden que el pasar todas las evaluaciones, entrevistas o pruebas no garantiza que el trabajador vaya a hacer una labor eficiente. No garantiza, ¿no? Que pasó con 20 todas las evaluaciones o con la máxima calificación y me va a garantizar que va a ser el mejor, no, porque recordemos que la labor en una empresa se demuestra en la cancha, en el campo, ¿no? Y si yo como trabajador tal vez soy muy teórico y no soy práctico, no genero los resultados esperados por la organización, entonces genera cierto descontento para la empresa y bueno, decir que dice, bueno, no continuamos con estas personas, una vez como le hicimos un contrato de 3 meses de prueba, decimos no, gracias, chao, y como había ciertos archivos de postulantes de su momento, empiezas a llamarnos, ¿qué tal, señor, señorita, ingeniero, licenciado, doctor, está disponible? Y empiezas a continuar un nuevo proceso, ¿no? No, los carteles puntualmente suele darse, ¿no? Puntualmente carteles se pegan para las empresas o papelitos o flyers cuando son labores más operativas, ¿no? Difícilmente vas a encontrar, te solicita gerente con una ficha para la empresa, no hay forma, porque es un nivel de mayor responsabilidad, de mayor rango. Normalmente, ¿qué encontramos ahí? Se necesita ayudantes, se necesita personal de limpieza, se necesita asesores de venta, ¿no? Porque son personas que la empresa lo que busca es una contratación más rápida y tal vez no tiene mucha responsabilidad puntual en la toma de decisiones. Otro que también se busca dentro de los contactos de los sindicatos o asociaciones gremiales. ¿Quiere decir esto? Contactos en sindicatos o asociaciones gremiales, sencillo. Asociaciones gremiales tenemos los colegios profesionales, ¿no? Pero yo necesito un administrador o un contador y le envío al colegio profesional de colegio de administradores o colegio de contadores que estoy buscando y ellos dentro de su bolsa de trabajo interna le envían a sus agremiados, si alguien cumple con el perfil, postula. Por tanto, con universidades o escuelas, de igual forma, recuerden que la mayoría de universidades, por decir todas, tienen una bolsa de trabajo. Como ellos tienen la data de todos sus estudiantes de pre y posgrado,
sale una convocatoria y lo que normalmente suele darse es que te envían, ¿no? De acuerdo al perfil que tú tienes, te envían que existe tal convocatoria y tú, si te interesa o no, postulas, ¿no? Conferencias sociales en universidades o escuelas, no es muy común, pero también suele darse, ¿no? Contacto con otras empresas, viajes de reclutamiento, anuncios en diarios, agencias de reclutamiento, ¿no? Las famosas empresas de selección, ¿no? En Perú existen algunas, tenemos Power, que es una de ellas, tenemos Overall también, que es una de ellas, ¿no? Existen otras más grandes, otras más pequeñas, que son significan agencias de reclutamiento. Que sencillamente yo me evito el problema de buscar todo un proceso para seleccionar un profesional, simplemente la contrato a la empresa A, B o C. Yo sé que necesito un personal con tales condiciones, con tales características, obviamente lo que yo quiero para que ocupe el cargo, y esa empresa se dedica a hacer todo el proceso. Y finalmente me da, dependiendo cómo tenga el contrato yo con ellos, me da uno, dos o tres prospectos, ¿no? Yo ya elijo el mejor. Entonces ellos, como ya es su área especializada en el tema de recursos humanos, lo realiza de mejor forma. La feria de empleo es una técnica que puede usarse, claro, bueno, Yanelis. Es una técnica, las famosas ferias laborales, ¿no? Pero te soy sincero, en estas ferias laborales más buscan personal operativo, no personal para empresas industriales, para temas comerciales o de venta, no asesores de venta puntualmente. Difícilmente vamos a encontrar en estas ferias laborales que estén buscando un asistente de recursos humanos. Difícilmente, ¿no? Será sí, pero son salvas excepciones. Difícilmente vas a encontrar en estas empresas que busquen un jefe de contabilidad, un jefe de logística, ¿no? Más estas ferias están abocadas a generar, porque tú vas y dices, existen 500 puestos en esta feria laboral, pero tú vas que necesitan 100 personas para temas operativos, ¿no? De limpieza, son empresas industriales o agrícolas para temas de campo, labor de campo, ¿no? Y son empresas acuícolas para labor de limpieza y conservas, ¿no? Y si son empresas comerciales, van a estar buscando asesores de venta, ¿no? Por ejemplo, las líneas o las empresas de telefonía, ¿no? Que tú ves un montón de asesores que van por la calle con su chalequito, ¿no? Golpeando puertas, entregando volantes, invitándote a que te migres de plan o de operador. Entonces, generalmente encontramos esos puestos en estas ferias. ¿Son importantes? Sí. Si estamos comenzando y no tenemos mucha experiencia, muchos apuestan por ello, ¿no? Pero si queremos algo más profesional, queremos un perfil más profesional, tenemos las páginas laborales donde se vas a encontrar, como decía, el CompuTrabajo, tener Boomerang, que también aparece muy bien, ¿no? Tiene ya un perfil ya más de mayor experiencia, mayor porción, LinkedIn, ¿no? Y ahí como un Facebook profesional donde te postulas o las empresas ingresan a tu perfil y si cumplen, te invitan a postular, ¿no? Las comunes cuando estamos comenzando, estamos buscando mejores oportunidades o si queremos por lado de la empresa buscar mejores prospectos, tenemos computadoras como menos son muy buenas, ¿no? Son las que tienen mayor alcance también. Ya cuando hemos determinado si elegí a mi personal, ya sea por manera interna o manera externa, que ya seleccioné, ahora viene un proceso un poco ya que viene el tema de que se integra a la empresa, ¿no? Un proceso muy importante. Pero para ello, en la selección del personal le viene puntualmente que cumplan las exigencias que el cargo necesita, que cumplan las características que el cargo necesita, ya se llama un proceso de comparación. ¿Qué significa? Que las empresas suelen comúnmente, porque en un momento no desarrollo estos procesos, tener dos o tres prospectos finalistas, ¿no? ¿Qué significa? Que tengo un prospecto A, un prospecto B y un prospecto C, ¿no? Cada uno se asemeja muy próximo, cumple o supera los requisitos que yo he exigido. Ahora ya mucho se determina en la entrevista personal, ¿no? O sea, ya pasaste todas tus evaluaciones y ahora ya viene pues entrevistar a los tres y empezar a comparar quién se desenvolvió más. Recuerda que la entrevista personal, sobre todo lo que busca es recabar mucha mayor información de lo que uno no dice en su currículum
de lo que uno no dijo en sus evaluaciones psicológicas o de lo que uno no dijo en las evaluaciones médicas, porque tal vez pues, el doctor no lo ve. Entonces uno siempre trata de conversar, busca, ¿qué buscas ahí puntualmente? Que te diga qué experiencias tuve en otros trabajos, si el cargo que ocupó, que está postulando, lo ocupó en otros lados, que desarrolló, que ganó, que benefició a la empresa, por qué salió, ¿no? La pregunta clásica, ¿por qué te fuiste de la otra empresa? ¿Por qué saliste, no? Hay que tener claro cómo responder. Héctor nos dice, en Venezuela tenemos una llamada cuentro. Ah, qué bien, Héctor. Lo conocemos. Recuerda que capaz que en Perú existe una que dice INDE, IND, doble E, y B termina. Es peruana también. Pero las que les he mencionado como CompuTrabajo están casi en toda Latinoamérica. Puedes buscar trabajos de cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, es un proceso final de selección, ¿no? Me quedo con los dos, tres mejores y en base determino mediante una entrevista personal, ¿no? Puntualmente se suele dar así. Y es importante ir bien preparado, ¿no? Ahí tenemos dentro de ellos los tres modelos que se manejan, que es un modelo de colocación, un modelo de selección y un modelo de clasificación, ¿no? Como ya yo elijo que de acuerdo a cierta cantidad que le doy valor en porcentaje, digo, bueno, que se coma el porcentaje gana. Y dice, los jueces publican en el Ministerio de Trabajo. Sí, el Ministerio de Trabajo en el caso de Perú tiene, y les comento que tal vez es importante, hay una página que sirve para que tú te registres, que es el de adulto, certificado adulto, ¿no? Que te ingresas y en automático te va a generar un certificado. Bueno, creas un usuario, en automático, después de crear un usuario, pues sacar un certificado laboral, ¿no? Que incluye tus estudios superiores, que incluye tus estudios secundarios, que incluye antecedentes policiales y penales, que incluye tu experiencia laboral. Jala la experiencia laboral en base a esa luz, ¿no? Donde la empresa que está en planilla te va a votar, te va a salir, ¿no? Que trabajaste para tal empresa hasta tal, de tal fecha hasta tal fecha, ¿no? El famoso CERTI adulto, ¿no? Que uno lo saca. Muchas empresas ahorita sacan, perdón, solicitan el CERTI adulto. Y también dentro de esta plataforma de la Bolsa de Trabajo, Ministerio de Trabajo en Perú, existen, muy parecido a CompuTrabajo, la lista de vacantes vigentes. Tú puedes postular de igual forma. No es un tema ya de decisión. Y vamos ya un poco cerrando, antes de que culmine la clase, ¿qué funciones tiene el administrador de recursos humanos y puntualmente el asistente, ¿no? Claro y preciso tenemos que tener. La labor del área de recursos humanos es ayudar a la organización, más allá del control del personal, de asistencia, del tema de planilla, que cuando se dan estos procesos de convocatoria y selección de personal, vamos a tener que saber, recuerden que el área de recursos humanos es la que realiza este proceso. Y si no realizamos un proceso de manera correcta e idónea, lo que va a conllevar es que esto afecte al momento que se elija el personal. Sí, Enjoy, pertenece a mi historia de trabajo en el caso de Perú. Busca hacerte adulto y te va a salir ahí el link. Si en una próxima clase se los comparto y ustedes pueden automático registrar todos sus datos. Simplemente vas a tener, te piden datos que están en tu DNI, ¿no? Como fecha de emisión, el dígito verificador, eso es único que lo puedes tener siempre y cuando tengas tu DNI. Ingresas, en automático solicita ahí tu cierto auto porque te lo jala, están interconectadas varias instituciones, ¿no? Ahí en defecto no tienes como en caso peruano. Ya, Annelies, no te preocupes, regreso a Annelies explicando el tema, el de decisión. Son tres, en el de colocación. Ya, en el caso del modelo de colocación que dicen, recordemos que todas personas tenemos factores positivos y factores negativos. Y eso yo lo puedo determinar en una entrevista face to face, ¿correcto? A face to face yo puedo saber qué tan bueno o malo puede ser en el área
que vas a desempeñar. ¿Qué tan malo puede ser como ser humano, no? Porque hay personas que psicológicamente por ciertos gestos, ademanes, postura, vestimenta, demuestran una personalidad. Entonces eso yo puedo determinar si a la empresa le conviene o no le conviene, ¿no? Ejemplo sencillo, te presentaste el día de entrevista si somos varones sin afeitarnos, ¿no? Un barro un poco extendida. Ya le deja mucho que desear al, al entrevistador, ¿no? En ese momento. O en defecto, te preguntaron sobre tu anterior empleo y hablaste cosas negativas. Es decir, pues, claro, como ya no estás allá, hablas mal de ellos. Entonces, son situaciones que eso hace que el entrevistador pueda generar ciertos factores de rechazo, ¿no? Dice, bueno, este no me conviene. ¿Ya? ¿Quedó claro, Yanelis? Entonces, por decir, por ir cerrando ya, recordemos que la función dentro de recursos humanos, dentro de un proceso de reclutamiento y selección es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si el día que yo selecciono a mi personal, el día, si te recuerden, que el día que yo selecciono a este personal y no fue la persona idónea o correcta, lo que va a conllevar es que genere un perjuicio a la empresa. ¿Un perjuicio por qué? Porque tal vez puede desempeñar mal su función y más allá de eso que genere que yo haya perdido tiempo. ¿Qué quiero decir? Por tomar el caso Jaime, ya vamos a tomar tu caso. Seleccioné a Jaime López para el cargo. Jefe, pasó todos los exámenes, perfecto, pasó la entrevista personal porque obviamente se preparó muy bien, pero cuando asumió el cargo, Jaime no rinde, no cumple los objetivos organizacionales o tiene ciertas falencias que está conllevando a que yo tenga afectación en el área de logística o almacenes, no sabe calcular, no sabe proyectar, o como jefe no tiene la autoridad de respeto, no tiene mucha confianza o es muy autoritario, tal vez, y eso conlleva que no hay un liderazgo dentro del área. Entonces, esa mala selección que he dado en su momento, ¿qué va a generar? Que yo tenga, pierda ciertos factores dentro de la organización y por defecto tiempo. Porque si desgracia Jaime no cumple las expectativas, estás en tu periodo de prueba, toma lo que hemos acordado económicamente, la prestación económica, de acuerdo al contrato, te agradecemos y chao. Tengo que buscar otro. Yo ya perdí tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, es fundamental seleccionar correctamente una persona. Sí, sencillísimo. Ya no tomamos el caso de Jaime, ya cogemos a Luchito, ya elegimos a Luchito. Luchito, bueno, perfecto, Luchito cumplía toda la labor para el área de tesorería, no asistente de tesorería, por así decirlo. Muy bueno, todo lo que él quería, perfecto. Llegó, asumió el cargo un día, 2 días, 3 días, un mes, tal vez 15 días y empezó a desviar fondos. A desviar fondos, que tenía malas costumbres, los valores no muy cimentados y empezaron a perderse cositas en oficina. ¿Me dejo entender? Hay un perjuicio dentro de la organización. Pasa, jóvenes. No sé si vieron lo que somos casos, pero hace como un mes, un chico que trabajaba para una de las tiendas iPhone de un centro comercial muy importante en Lima, que había sustraído bastante cantidad de iPhone y para la empresa había representado casi más de medio millón de soles en pérdidas. Y eso es producto de una mala selección. No es como cuando el recurso humano hay que entenderlo así, es sencillísimo. Tal vez puede sonar muy tosco, no lo va a hacer lo más sencillo posible. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando tú eliges tu pareja. Ya seas hombre o mujer, eliges tu pareja. Y tu pareja elegiste mal, tu relación no va a funcionar. ¿Me vas a entender? Si la elegiste mal, si tenía algún vicio, algún defecto, ¿no? Que no va contigo, ¿no? Capaz cuando te estabas conociendo es lo mejor del mundo, cuando te están conociendo, enamoradito, lo que tú quieras es lo mejor. Pero cuando viene el tema de convivencia, empieza a verse lo malo de cada uno. Hay cosas que se van corrigiendo, pero capaz tenía vicios que eran, no sé, alcohólico, drogadicto, ¿no? Y no te lo demostró cuando estaba de pareja. Entonces tu relación no va a funcionar. Lo que va a pasar es que te vas a quebrar y chao, cada uno por su lado, ¿no? Si es que, o capaz era muy violento, ¿no? Una discusión leve y pum, te agarró a golpe, ¿no? Entonces, o casi te medio mata. Entonces esas cositas
Obviamente, no va a haber violencia en la organización o en la empresa, pero cuando uno selecciona no conoce íntegramente al personal. Claro, hay un proceso de compañía de adaptación. La adaptación se da siempre y cuando tú llegas y empiezas recién a acostumbrarte a los horarios de la empresa, a las políticas propias de la empresa, te empiezas a adaptar al clima laboral de la empresa, ¿no? Y tal vez empiezas a tener gente, personas, trabajadores, compañeros que son muy buenos y compañeras que son, te van a decir no te juntes con ellas, pues no, ya eso suele pasar en las empresas, normal, ¿no? Recordemos que las empresas somos personas y cada uno es un mundo distinto. Pero si la persona que seleccionamos no cumplía las expectativas, estamos mal. Así sencillo lo ponemos como país, ¿no? Seleccionar, elegimos un mal presidente al Perú, bueno, a los que son de otro país, al país le puede, si es buen presidente, al país le va bien, tipo Salvador, ¿no? Va a reducir la delincuencia, va a mejorar económicamente, va a implementar políticas en favor de la juventud y que garantiza el éxito. Si elegimos un mal presidente, por defecto no vamos a mencionar ningún país para que no se vean mal, pero vamos a incrementar la pobreza, no vamos a crecer, vamos a empezar a migrar, ¿no? Vamos a empezar a salir a buscar nuevas expectativas. Lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? Si elegimos bien, le va a ir bien. Si elegimos mal, le va a ir mal. Y el corregir eso puede conllevar bastante tiempo. Y sobre todo, no solo tiempo, sino recursos que se han invertido, se han gastado en ello y no fueron los resultados esperados, ¿no? Se da, sí, es mínimamente, ¿no? Porque todos los filtros que mencionaba anteriormente, ya sea las entrevistas, ya sean las evaluaciones psicológicas, ya sea las evaluaciones médicas, ¿no? Van a ser, son filtros que determinen el camino y que va cerrando, es como un embudo el filtro, ¿no? Bueno, la parte más ancha son cuando todos postulan, y a medida que va avanzando los filtros, se va haciendo más angosto, ¡pum! Pasa el único, ¿no? Llegó el final. Entonces, los que postulamos, los que estamos en un área que es darle bastante énfasis en saber seleccionar y tener, como se dice, tener buen olfato, ¿no? La intuición a veces nos juega a favor, ¿no? Los que estamos en un área de recursos humanos seleccionamos, ¿no? Los que estamos postulando, seamos honestos siempre en la documentación y la información que brindamos, porque puede conllevar a que digamos, sí, soy muy bueno en tal área, conozco de tal tema, ejemplo, te dijeron el puesto para el caso de ustedes, ¿no? Que tengas experiencia haciendo liquidaciones, ¿no? Liquidaciones laborales. Tu primer día de chamba te dicen, tienes liquidación del personal que hemos sacado y tú no sabes ni cómo calcular, ¿no? Entonces te excediste brindando información que no era. Entonces, eso siempre hay que ser muy sincero, ¿no? Y hay cositas pues, que en el camino te tienen que ir corrigiendo. Y si eres empresario, tienes tu empresa, o si tienes que seleccionar personal, de igual forma hay que trabajarlo con mayor pinza. Recuerden que queramos o no, y dependiendo del nivel o cargo que ocupa la persona, maneja ciertos recursos de la organización, ¿no? Y eso es común, ¿no? Hemos visto casos tipo Perú, Cromwell, ¿no? El que trabajó en el Banco Continental y empezó desde a fondo, de un funcionario. Un caso histórico, ¿no? Entonces, en algunos casos, si son puestos determinantes, hay que tener una persona idónea. Y siempre, pues, no hay que descuidarlo, siempre el constante monitoreo del personal es importante, ¿no? De esa manera vamos a permitir, vamos a garantizar que está cumpliendo totalmente su función. Entonces, jóvenes, nos hemos entendido un poquito, no hay problema con ello. Ya para ir cerrando preguntas, dudas, consultas que puedan tener sobre lo que hemos venido trabajando, lo hemos venido exponiendo, me mencionan para poderlo participar. Jóvenes, me indican si tienen alguna duda. Dime, Miguel, te escucho. Te escucho, bueno, te leo. Prenda, les leo. 5 minutos más para responder dudas o consultas, sugerencias. Digan todo lo que quieran preguntar, estamos ya nos a responder, jóvenes.
Sí, Geraldine, no se preocupe, la diapositiva la compartimos nosotros al coordinador de la empresa y ellos se encargan de transmitirlo a ustedes. Todo lo que hemos expuesto en la primera y segunda sesión se va a transmitir. Bueno, se les va a brindar, perdón. Sí, Irving, las clases son grabadas, no te preocupes, las enviarán. Sí, no te preocupes, clase el sábado sí, también está grabada. A ver, Rafael nos indica que hay una pregunta. Disculpe, como la empresa selecciona la convocatoria, es un proceso adecuado por alcance y no por confianza. A ver, Rafael, te comentaba, como veíamos en el tema de la explicación, cuando la empresa realiza una convocatoria interna puede ser por diferentes factores, entre ellos una política interna de la organización. ¿Cuál es esa política interna? Una línea de carrera que ofrece a los trabajadores. Busca que el trabajador ingrese en un nivel que inicia, ¿no?, de asistente, de auxiliar, y a medida que va avanzando los años, su experiencia, su capacitación, va a ir ascendiendo, ¿no? Entonces, lo ideal es pocas veces se ve que en una empresa privada suele darse preferencias en una selección interna, porque es poco, se ve muy poco, por así decirlo, ¿no? No es muy común verlo. Se da, sí, pero no es repetitivo, porque recordemos que las empresas privadas se miden por resultados. Por más buen amigo que yo tenga a una persona en un área determinada y no me está generando los resultados, está de por medio o la amistad o el éxito de mi empresa. Y muchas veces el empresario mira el tema de ingresos, de ventas, como el crecimiento que busca. No, uno pone empresas para ganar, ninguno pone una empresa en cualquier país para perder. Entonces, y también existen dentro de las empresas, conocemos algunas, hay una cadena de farmacias macro regional acá en el norte del Perú, ¿no? Que los cargos, conocemos cerca porque en un momento hemos hecho auditorías en logística. Las cabezas de la organización son familias. De ahí para abajo ya son personas que han sido por convocatoria. ¿Qué quiero decir esto? La dueña tiene a la gerenta de administración, es su sobrina, la gerenta de marketing es su prima, si es que no me equivoco. Todos, a los cargos de decisión, o sea, los cargos más altos en su organigrama, sí o sí son familia. Y los cargos ya más abajo ya vienen jefaturas, perdón, directores, subdirectores, jefaturas, supervisiones, las boticas ya por sí, ¿no?, que son los directores técnicos o los químicos, y los dependientes, que son los asistentes de farmacia, y están más abajo. Ellos sí entran por convocatoria, ¿no? Pero depende de la estructura de la organización, ¿no? Por confianza, en este caso, se trabaja. A ver, Ariana, su experiencia, ¿qué características tienen, en su experiencia, qué características tienen los candidatos que no y que sí son aptos para cierta empresa? Las características, Ariana, recuerda que las establece la empresa, ¿no? Siempre van a ser todas positivas, siempre, principalmente, y hoy en la actualidad hay que apostar siempre por la predisposición, ¿no? Que todo trabajador tenga la predisposición como bien centrada, bien establecida, ¿no? O sea, que sea una persona que lo haga muchas cosas de crecimiento y desarrollo organizacional por disposición propia, o sea, porque le nace, no porque le estén diciendo, ¿no? Sencillísimo. Si no está el vigilante y tiene que abrir la puerta, caballero, ¿no? Entonces que tenga predisposición. O si la tienda cierra a las 10, tu horario acaba a las 8 y llegó un cliente al final y tenemos que atenderlo, ¿no? Entonces no es como otros que dicen, oye, a las 8 me voy, ¿no? Entonces las empresas buscan siempre el tema de predisposición, que recordemos que toda empresa lo que busca es contratar un recurso humano, una persona, un talento humano que le sume, no que le reste. Brenda, me interesa sobre el tema que indicaste si uno asume el puesto de asistente de planilla, más es como si se te mandan a liquidar una cierta cantidad de personas, esa influye ese detalle, lo veremos en la clase. Sí, las liquidaciones, el tema de liquidaciones, Brenda, lo vamos a ver en una siguiente clase. Liquidaciones de beneficios sociales, ¿no? Liquidaciones de vacaciones truncas, gratificaciones truncas, CTS truncas, lo vamos a ver en una próxima clase. Igual le vamos a comentar para que puedan tener lápiz y papel y calculadora para poder hacerlo manualmente. Ahorita existen un sinnúmero de programas y RPs que te permiten generar esto, ¿no? En automático.
Recuerda que estamos en plena era de la inteligencia artificial. Pero sí es importante conocerlo, cómo se realiza manualmente para saber si, profe, por qué salió 1000, 2000, 3000, ¿no? Imagínate, viene el trabajo y dice, oye, me falta, no está mal calculado, ya tú le puedes explicar, ¿no? El sistema vota así o el sistema dice así, ¿no? Tú le explicas, trabajo tanto tiempo, de acuerdo a tu sueldo, a tus bonos, a ¿no? todos los datos que significan, mira, sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, que corresponde tanto. ¿Está bien? Sí, ya. Entonces, si te quejar a cualquier lado, pues también pueden explicarte de la misma forma en el pie del Estado y van a darnos la razón. Recuerden que una mala liquidación también puede ser apacible a sanción. Miguel Peralta. Hoy en día las empresas filtran si a las personas están reportadas en Infocor, pero hay una ley que prohíbe eso sin operación de la persona. A ver, Miguel, si el tema del reporte Infocorro puntualmente lo realizan cuando vas a trabajar en un área, a ver, te explico, en banca o finanzas, o en un área que tenga que ver con tema de dinerario, con tema financiero, ¿no? Porque se sobreentiende, digamos, que si no tienes una cultura de responsabilidad financiera, puedes no ser un buen elemento para la organización, ¿no? En algunas otras empresas te piden tu reporte de Infocor, no, en algunas empresas sí es excluyente, ¿no? Aún se existe esa disyuntiva si es discriminatorio o no, ¿no? Porque no siempre te hacen, recuerda, a ver, para tener claro esta parte, porque, profe, yo, todas las personas que tenemos algún crédito personal, hipotecario, vehicular, tarjeta de crédito, y hemos hecho uso de ello, somos deudores, ¿no? Todos somos deudores. Yo saqué un préstamo así pague puntual, soy deudor porque estoy debiendo. Ahora viene que se haga, hay diferentes tipos de deudores. El deudor normal es el que paga, ¿no? Puntualmente va a pagar. Ahí vienen los niveles, ¿no? Deudor con problemas potenciales y el final que es un deudor ya pérdida, ¿no? Así que no le vas a cobrar nada. Entonces, puede darse por diferentes razones, Miguel, ¿no? Una que no tienes una cultura de pago, no simplemente sacaste el préstamo y le metiste cabezazo, que son muchos casos, ¿no? Por así decirlo. Y existen casos muy puntuales que eran muy puntual en tus pagos, porque recuerda que el Infocor te ve tu historial, ¿no? Capaz vienes pagando bien, hay que también tener ese análisis, ¿no? Vienes pagando en un estado normal y un mes, pum, caíste, no pagaste 2 o 3 meses. ¿Qué pasó? Algo debió pasar. Si eras puntual, porque ahora no pagas, tal vez porque se presentó un problema de salud, porque se te presentó un problema familiar y eso llevó a que tú este, priorices, ¿no? O sencillísimo, tal vez te empezaron a extorsionar y tú dijiste, no, pues mi familia está primero, mejor cojo la plata de la cuota y pago la extorsión, ¿no? Que no está bien, pero bueno, evitaste esa situación de esa manera, ¿no? Entonces, es una situación totalmente distinta a una persona que nunca paga. Brenda, es, es que creo yo que todo el tema del sistema, porque eso lo estamos viendo en teoría, ya, ¿no? Bueno, es el tema del sistema. Profesor, pero la clase grabada pasada la abrí en YouTube cuando traté de verlo. No abre. Ya voy a coordinar para que lo puedan activar. O tal vez puede ser tu usuario. Ok, yo puedo sacar.